Grupo 1. Ovogénesis. Ovogénesis es el proceso mediante el cual los ovogonios se diferencian en ovocitos maduros. La maduración de los ovogonios inician antes del nacimiento y termina en el climaterio. Cuando las células germinales primordiales han alcanzado las gónadas de una mujer, se diferencian en ovogonio, con 46 cromosomas XY y sexuales, dos sexuales. Las células experimentan diversas divisiones y al final del tercer mes se disponen en grupos rodeados de una sola capa de células epiteliales planas. Las células epiteliales planas, conocidas como células foliculares, se originan a partir del epitelio celómico que recubre el ovario. La mayoría de los ovogonios continúan su división o su crecimiento, pero se detienen en la fase de en la profase de la meiosis 1, en la subfase del diploteno, y forman ovocitos primarios. La maduración de los ovocitos continúa en la pubertad. Cuando se acerca el momento del nacimiento, los ovocitos han iniciado la profase de la meiosis 1, pero en lugar de continuar, entran en la fase de la etapa de diploteno. Dictioteno se llama a la fase, al proceso de pausa. Esta fase de reposo es inducido por el inhibidor de la maduración del ovocito. Es un pequeño péptido que segrega a las células foliculares. Cuando al nacimiento se producen algo de 600 a 800.000 ovocitos. En la infancia son atrésicos y en la pubertad se da 40.000 ovocitos. Y los que ovulan solamente son de 400 a 500, hasta que llega la menopausia. Durante los siguientes meses, los ovogonios van a aumentar rápidamente, alcanzando su cifra máxima, que son 7 millones. En ese momento las células van a comenzar a morir, un nombre se le llama atresia. Hacia el séptimo mes, los ovogonios, solamente algunos supervivientes se van a encontrar en la superficie. Todos los ovocitos primarios supervivientes han entrado en lo que se llama la profase de la meiosis 1, y la mayoría están rodeados por una capa de células epiteliales planas, y como vemos acá está el núcleo del ovocito primario. A este conjunto se le va a llamar un folículo primordial. En el folículo en crecimiento, en la pubertad, se establece una reserva de folículos que se mantiene gracias al conjunto de folículos primordiales. Entre ellos, cada mes empiezan a madurar entre 15 a 20 folículos en este conjunto, y algunos mueren mientras que otros acumulan líquido en un espacio llamado antro. Aquí en el folículo de crecimiento, folículo primario, en una fase inicial o prenatal de la reserva de folículos primordiales, a medida que el folículo crece, las células foliculares van adoptando una forma cúbica, y empieza a segregar una zona pelúcida, que es la zona de acá, la zona rojita, que se hace visible en forma de manchas irregulares sobre la superficie del ovocito. En el folículo primario maduro, que es en la etapa prenatal, cuyas células foliculares han formado una capa estratificada de células granulosas alrededor del ovocito. O sea, células granulosas alrededor del ovocito, y posee una sola pelúcida, pero ya más definida. El desarrollo va a continuar. Van a aparecer espacios llenos de líquido entre las células de las granulosas. Estos espacios que van a formar lo que es el antro folicular. Y entonces el folículo va a recibir el nombre de folículo secundario. Al principio, este antro va a tener la forma de un pequeño arco, pero con el paso del tiempo va a comenzar a agrandarse. Las granulosas que lo rodean van a formar lo que es el cúmulo ovóforo, que va a cubrir al ovocito. Existirá una membrana basal que va a cubrir al ovocito,
y va a impedir que ingresen los vasos sanguíneos. ¿Dónde se va a encontrar esta membrana basal? Se va a encontrar entre las células de las granulosas y la teca interna, que lo va a formar como una barrera. Continúa el crecimiento. El folículo de Graf, o también llamado terciario, alcanza o supera los 25 milímetros de diámetro y está rodeado por una teca interna o una teca externa, y que se fusiona gradualmente con el tejido conjuntivo del ovario. En cada ciclo ovárico empiezan a desarrollarse unos cuantos folículos, pero generalmente solo uno alcanza la madurez. Los otros degeneran y se vuelven atrésicos. Cuando el folículo de Graf o terciario ya maduro contiene una descarga de hormona luteinizante e induce a la fase de crecimiento preovulatorio. El folículo maduro se caracteriza porque el andro es único, es muy grande, y el ovocito se encuentra solamente rodeado por un par de 3 capas de células. El conjunto se encuentra unido a la granulosa mediante un puente celular conocido como cúmulo ovóforo. Cuando se hace la descarga de la hormona luteinizante, esto induce a la fase de crecimiento preovulatorio y se completa la meiosis 1. Lo que lleva a la formación de 2 células hijas, pero de tamaño diferente, uno con mayor citoplasma y el primer cuerpo polar, cada uno con 23 cromosomas y uno sexual. Una de estas células, el ovocito secundario, recibe la mayor parte de citoplasma, como dije, y a continuación la célula entra en meiosis 2, pero se detiene en la metafase aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. La meiosis 2 solamente se completa si el ovocito es fecundado. En caso contrario, si el ovocito no es fecundado, se degenera aproximadamente 24 horas después de la ovulación. Y el primer corpúsculo polar puede experimentar una segunda división.